Buenas noches, Iglesia, buenas noches a todos los que escuchan este espacio dedicado a la huerta familiar orgánica. En este tercer micro, primero vamos a mencionar, como dije al final del anterior, algunos ejemplos de asociaciones y rotaciones de hortalizas y luego vamos a hablar del manejo orgánico de la huerta. Voy a comenzar respondiendo a una consulta que realizó una hermana al concluir el micro anterior. La misma era sobre el cultivo de papas cuando están listas para cosechar. La cosecha depende de la variedad, en este caso no sabemos cuál es, ya que sean precoces, intermedias o tardías. Oscilan entre 75 y 140, 150 días para estar maduras para retirar. Cuando llega el momento de recolectarlas o cosecharlas, las plantas se vuelven amarillentas, pierden algo de follaje y presentan un aspecto decaído, como se puede observar en la diapositiva. Bueno, ahora sí, en la charla anterior hablamos de 3 prácticas importantes a la hora de planificar la huerta. 2 de ellas, por lo general, no las tenemos en cuenta, como son la asociación y rotación de plantas. Recordemos que estas prácticas nos llevan a utilizar el suelo más intensamente. Las variedades que sembramos no compiten por los nutrientes, ya que extraen de distintos lugares del suelo. Tienen efectos protectores frente a plagas y al rotar los tablones beneficiamos toda nuestra huerta. Un ejemplo de rotación que estamos viendo en la diapositiva 3 es el de maíz, habas y calabazas. En esta temporada hacemos maíz y calabazas y habas o arvejas en el invierno. Estas últimas también mejoran la fertilidad del suelo. En la siembra de primavera del año siguiente, o sea del segundo año, donde estaba el maíz, hacemos calabaza y calabaza donde había maíz. Entonces la secuencia de rotación sería maíz, habas, calabaza, maíz, digamos, para una de las líneas que hacemos en el tablón. Después también las rotaciones más sencillas, como vimos en el micro anterior, son tener en cuenta hortalizas de fruto, que en este caso pueden ser tomates para esta temporada, luego arvejas, lechugas, zanahorias, etc. Depende de todo lo que querramos hacer, vamos viendo cuáles son las variedades aconsejadas. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de rotaciones que vimos en el micro también anterior. Por ejemplo, tomate con albahaca, recordemos que era importante porque el olor fuerte de la albahaca previene el ataque de distintos tipos de insectos que afectan al tomate. Otra fue puerro o cebolla con zanahorias. Dijimos que la mosca de la zanahoria las torna incomestibles a las mismas. Entonces se beneficia porque el puerro y la cebolla tienen un olor que aparentemente no le agrada a esta mosca. Y a su vez la zanahoria desprende una sustancia que repele la polilla del puerro y la mosca de la cebolla. Otro ejemplo de asociación similar a la primera rotación. O sea, consiste en este caso en maíz, chauchas y calabazas. Si nosotros asociamos estas 3 variedades, el maíz se beneficia del aporte de nitrógeno que le hacen las chauchas. Las chauchas del soporte que encuentran en el maíz, así se evitan colocar tutores. Y las calabazas que se extienden sobre el terreno evitan el crecimiento de las malezas, dan sombra al suelo, por lo que la pérdida de agua, ya sea por evaporación, es bastante menor. Después tenemos ejemplos de hortalizas con aromáticas como la menta, que vemos en alguna de las diapositivas, o varias especies de raíz y de hojas con flores. Digamos que en próximos micros vamos a charlar sobre la huerta sana, o sea, aromáticas y medicinales, y también sobre las flores, qué función cumplen en la huerta. En otra diapositiva, en un cantero de la huerta, de Beba y Roberto en Colonia Avellaneda,
vemos una asociación de habas, que es una legumbre, zanahoria, que es de raíz, y perejil, que es de hojas. O sea, ellos después van a pensar en qué rotación hace y siempre manteniendo alguna asociación. Bueno, ahora sí vamos a hablar del manejo orgánico de la huerta, o sea, de los cuidados que debemos brindar a la misma para mantener su equilibrio y una buena producción. Decimos manejo orgánico porque nosotros acompañamos a la naturaleza con las tareas a realizar. No son tareas mecánicas, es decir, que no hacemos esto hoy, esto otro mañana o esta otra actividad pasado mañana. Tenemos que ver qué va pasando y en función de eso vamos haciendo las tareas que necesita la huerta. Digamos que esto requiere una visión más integral de la huerta, como si fuera un pequeño ecosistema. O sea, un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio físico. Entre los seres vivos tenemos las plantas, los insectos, las mascotas que están en nuestra casa y también, y por supuesto, el hombre. Bueno, los cuidados que brindamos deben tener un carácter más preventivo que curativo e intervenimos en un momento oportuno para cada una de estas tareas. Es decir, cada tarea la hacemos cuando corresponde y cuando vemos que la necesitan. Eso significa momento oportuno. Bueno, las principales tareas serían abonos, riegos, labores culturales, como pueden ser las carpidas, raleos, aporques, tutorados, desbrote, entre otros. Hay que tomarlas como un conjunto de actividades que favorecen el funcionamiento de los distintos procesos importantes que se dan en la huerta. Vamos a hablar en primer término entonces de los abonos, que ya hemos tratado en los 2 micros anteriores, pero ellos forman parte de los trabajos periódicos de la huerta. Por eso siempre tenemos que tener una abonera iniciada, porque es un trabajo que normalmente lo hacemos varias veces durante las temporadas, ya sea de primavera-verano u otoño-invierno, y así evitamos comprar abonos o fertilizantes químicos. Otra tarea dijimos que es el riego. A veces las lluvias son periódicas y suficientes, pero en otras épocas, como esta por ejemplo, no satisfacen las necesidades de las plantas para que las mismas se desarrollen normalmente y den una buena producción. En épocas de sequía, las hojas se ponen feas, se marchitan, disminuye la producción, pueden semillar antes de tiempo, y cuando a su vez hay excesos de lluvias, favorecen la aparición de enfermedades que también dan productos de mala calidad o perjudican la producción. ¿Cómo debemos regar? En verano lo hacemos todos los días a partir de la siembra o trasplante en horas de la tardecita, ya que si regamos al mediodía cuando las temperaturas son muy altas, vulgarmente se dice quemamos las plantas. Y en invierno hay que regar cuando hace falta. De pronto no es todos los días. Nosotros lo vamos observando y en función de eso vamos regando. Y en este caso sí, el riego es al mediodía. O sea, porque si lo hacemos a la tardecita, por ahí si hay heladas nos dañan las plantas. Bueno, cuando las plantitas o las plantas son chicas o están en almácigos, se provoca una lluvia fina, que podemos hacerla agujereando un tarro con agujeros muy chiquitos, y esto nos permite hacer una lluvia fina. Y para el resto de las plantas lo hacemos con una regadera. Y si usamos mantillo, estamos también favoreciendo que la humedad permanezca en el suelo y no se evapore como cuando no tenemos mantillo. También es muy importante que el agua que utilizamos sea de calidad para no contaminar el suelo ni dañar las plantas. Tenemos que evitar agua sucia que utilizamos para lavar los pisos o agua de enjuague de ropa o de los utensilios de la cocina, porque generalmente nosotros a esto le agregamos productos químicos. Entonces no debemos utilizarla precisamente porque va a estar contaminada esa agua. Bueno,
Las labores culturales, como también hablamos de carpidas, raleos, aporque, son aquellas actividades que, de mantenimiento, digamos, y cuidado, que las debemos llevar a cabo durante la producción de cualquier tipo de cultivo, ya sea a campo o, en el caso de nuestro fondo, la huerta familiar. El mantillo, bueno, ya hablamos del mantillo, dijimos que es el pasto cortado o paja que colocamos sobre los tablones y nos sirve para proteger el suelo, evitar la evaporación del agua, o sea, mantener la humedad, evitar el crecimiento de yuyos no deseados, o sea, malezas, y el mismo se incorpora al suelo como abono natural. Las carpidas es otra tarea, generalmente se hacen para sacar yuyos o malezas y romper la costra que se forma en la superficie del tablón. Otra tarea es el raleo, que sirve para dejar a las plantas el lugar necesario para que crezcan, eliminando las que están muy juntas. Por lo general, en las siembras directas siempre conviene ralear para que tengan un buen espacio para producir. Luego tenemos el tutorado. Esta tarea de colocar guías o tutores las necesitan algunas plantas en determinado momento de su crecimiento, ya sea para enramarse, como los porotos o las chauchas, o para sostener el peso de los frutos, como puede ser el tomate. Se pueden utilizar cañas, ramas, junto a las cuales ataremos las plantas, teniendo siempre cuidado de no dañar los tallos. Bueno, también desbrote debemos tener en cuenta, sobre todo en los tomates, que consiste en eliminar brotes que crecen en las axilas de las plantas, denominados chupones, y esto lo hacemos para poder fortalecer el resto de los frutos que quedan. También es muy común hacer desbrotes en los frutales. Bueno, en el caso del tomate también es bueno eliminar algunas hojas inferiores de la planta, para que el sol caliente más la tierra donde se encuentran. Y algo que olvidé mencionar cuando hablamos de riegos es que el tomate siempre se debe regar en la parte inferior. Hay que evitar tocar las hojas porque son muy susceptibles a contraer hongos que dañan muchísimo a la planta y sobre todo a la producción. Bueno, y después hay otra técnica que es el aporque. Es una técnica agrícola que consiste en acumular tierra en la base del tronco o tallo de una planta, como puede ser del maíz, del apio, del tomate, del coliflor, del puerro, entre otras. Aparte, el aporque favorece el desarrollo de raíces en el suelo, favorece el crecimiento vertical de las plantas, evita el vuelco por fuertes vientos, entre otras finalidades que tiene. Bueno, acá doy por concluido el micro de hoy. Entonces, la próxima semana vamos a charlar de otra tarea que queda pendiente, que es el control de las plagas. Y voy a empezar con el tema de la huerta saludable de aromáticas y medicinales. Así que los espero la próxima semana. Que Dios los bendiga grandemente a todos y por este medio me pueden hacer también las consultas que ustedes quieran.